están ustedes? Muy buen día. Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. A ver, ustedes se acuerdan del 18 de octubre del 2019, ¿verdad? Una fecha en la que se dio inicio a un llamado estallido social. También se acuerdan seguramente de una fecha como el 25 de octubre en que hubo esa marcha histórica multitudinaria. También otra fecha histórica fue el 15 de noviembre del 2019, cuando se firmó aquel acuerdo por la paz. Hoy estamos llegando a casi el final de todo este periodo que marcaron estas fechas históricas. Estamos hablando del plebiscito que va a ser el 4 de septiembre. Pero yo no me quiero enfocar en el 4 de septiembre, quiero enfocarme en el 5 de septiembre. ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? Vamos a conversar hoy día con Gaspar Jenkins. Él es abogado, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, entre otros muchos pergaminos que tiene. Él es magíster en Derecho Regulatorio. ¿Cómo estás tú, Gaspar? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. No, un gusto, Miriam. Todo bien por acá. ¿Tú cómo estás? Bien, pues todo bien ya como en las finales, lo que hablaba recién, en las finales de Ujú. este periodo, que ya van a ser casi 2 años, en que han pasado muchas cosas entre medio. Ha habido un proceso de constitución de por medio, han elaborado una propuesta. Nosotros, como Canal Católico, obviamente tenemos una posición, pero a mí me gustaría saber qué pasa qué va a pasar el 5 de septiembre, cuáles son estas disyuntivas. Pero partamos primero, ¿qué se firmó específicamente el 15 de noviembre? El 15 de noviembre del año 2019, si te recordarán, lo que se firmó fue un acuerdo de nuestra clase política, ¿cierto? Los distintos representantes de los principales partidos políticos del país y alguno que otro político de forma individual. De hecho, el presidente Boric en esa oportunidad concurrió de forma individual, no representando a su partido. Llegaron a un acuerdo para tratar de dar una solución institucional al problema que estábamos viviendo en ese momento, ¿cierto? Y era un acuerdo doble, ¿cierto? Era un acuerdo para tratar de alcanzar paz y brindarle paz a la ciudadanía, y al mismo tiempo de elaborar una nueva constitución a través de ciertas reglas que se pactaron ese día en la noche. ¿Se acuerdan que estuvieron hasta altas horas de la noche? De hecho, en el edificio donde sesionó posteriormente la Convención Constitucional, en el ex Congreso, ahí se reunieron, y firmaron este acuerdo para, a través de este mecanismo, intentar dar una solución institucional a los problemas que estábamos viviendo. Entonces, ese hito es relevante para nosotros porque ahora, ya mirándolo específicamente desde la perspectiva constitucional, es la puerta de entrada, ¿no? Es en base a ese acuerdo que se inicia este proceso que tú muy bien describías y que terminaría el próximo 4 de septiembre con el plebiscito de salida, ¿cierto? Sí, ahora mi pregunta, antes que entremos a ver cuáles son las posibles acciones, digamos, que se van a seguir a partir del resultado, digamos, de ese plebiscito, me gustaría saber, y recordemos un poquito qué quería la ciudadanía. Este acuerdo por la paz, en realidad, fue un acuerdo político de distintos partidos políticos, pero ese millón y tanto de personas que se supone, porque nunca se tuvo en realidad una cifra más oficial, ese millón y tanto de personas que salió en Santiago, por lo menos en la región metropolitana, en esta marcha y otras tantas marchas que se hicieron a lo largo del país, estaba pidiendo la salida por una nueva constitución. ¿Qué podemos recordar de eso? Bueno, ahí nosotros podemos ya conversar políticamente de cómo leemos lo que estaba pasando en el país, ¿cierto? Y Uh-huh. ahí tenemos dos posturas más o menos claras, ¿cierto? Algunos consideran que no, ¿cierto? Sí, que la ciudadanía lo que estaba pidiendo eran ciertas mejoras más o menos inmediatas en algunos derechos puntuales como pensiones, como educación, como salud, ¿cierto? Algo mucho más concreto, mucho más concentrado, ¿cierto? Y Y hubo sobre otra todo, lectura que perdona fue... que te interrumpa, y sobre todo más rápido, ¿no? Más Ahora, inmediata, ahí, claro. en forma inmediata, sí.
Claro, y está la otra lectura, que fue la lectura que hizo nuestra clase política, ¿cierto? De decir que no era solamente una demanda por esos derechos puntuales, sino que era por un cambio mucho más profundo, una discusión social respecto de los valores, los principios y nuestras instituciones constitucionales. Entonces la clase política, entre esas dos posibles interpretaciones, optó por la segunda y por eso firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ya que consideraron adecuado iniciar este diálogo social, ¿cierto? El problema de nuestro diálogo social es que se alargó un poco, ¿cierto? Bueno, también tuvimos una pandemia entre medio, que no hay que desconocer, que aplazó algunas elecciones, aplazó, de hecho el nombramiento de los convencionales se hizo de forma posterior a lo que estaba originalmente pactado, pero la práctica aquí es la lectura que da nuestra clase política. La política en términos sencillos o en términos académicos incluso, lo que es más o menos una caja de resonancia que trata de procesar las demandas sociales. Y a veces lo procesa bien, a veces lo procesa mal, ahí ya es la mirada que cada uno le quiera dar respecto de cómo sintieron lo que estaba pasando en octubre y noviembre del año 2019, pero luego de procesarlo trata de dar una solución. Y en este caso fue la apertura del proceso constituyente, fijaron ciertas reglas del proceso, ¿cierto? Tal vez la más importante, y tal vez la más importante mirándolo incluso históricamente, va a ser entregarle a la ciudadanía la decisión de si quería o no quería una nueva constitución, ¿cierto? Esa pregunta va a ser trascendental para ahora inmediato, pero probablemente para el futuro, en los estudios que hagan futuros académicos sobre lo que hemos vivido estos años, esa pregunta va a ser clave, porque es la primera vez en nuestra historia constitucional en donde se le pregunta al pueblo derechamente si le gustaba la constitución que le estaba rigiendo o no, ¿cierto? Ahora, esa pregunta también podemos analizarla políticamente, ¿cierto? Tiene un resultado concreto, pero también responde a un contexto concreto, ¿cierto? Entonces, algunos dirían, por ejemplo, que si hiciéramos la misma pregunta hoy, probablemente los porcentajes de resultados serían distintos, pero también hay que considerar que esas son parte de las reglas del juego, ¿no? La pregunta se hizo en ese momento dentro del acuerdo que habían llegado a nuestra clase política y dio un resultado bastante importante. Y además iba con una segunda papeleta en donde nos preguntaba quién iba a ser el eventual órgano redactor de esa constitución en el caso de que ganase la opción apruebo, que fue la que ganó. Y ahí también tenemos algo interesante desde la perspectiva del análisis, ¿cierto? Porque la ciudadanía pareciera que desconfió en ese momento de un órgano integrado tanto por nuestra clase política, los mismos que abrieron el espacio, y por nuevos convencionales, y decidieron optar por exclusivamente por personas ajenas, o en teoría ajenas, al mundo político tradicional que estábamos acostumbrados a ver, a pesar de que después, de todas formas, salieron elegidos algunas personas que podríamos llamar políticos tradicionales, como el convencional Fuad Chaín o el convencional Felipe Arbós, ¿cierto? Pero lo normal dentro de la elección convencional fue que fueran personas más o menos ajenas o independientes, lejanos a los partidos políticos tradicionales, y aquellos que eran miembros de partidos políticos no fueran las primeras figuras, ¿cierto? No fueran las primeras caras que uno está acostumbrado a ver de estos partidos políticos. Eso fue un fenómeno muy interesante en nuestro proceso constituyente, y podemos, en base a ese hecho, también hacer un análisis si fue bueno o no, conforme al resultado, ¿cierto? Que haya tenido esa composición la Convención Constitucional. Sí, yo me acuerdo que en ese momento, y tú topaste ahí el tema, mucha gente, claro, la clase política y diputados y senadores eran en realidad el Congreso en general, y la clase política, los partidos políticos, estaban muy mal evaluados, lo cual sigue hoy día también, sumamente mal evaluados, ¿no es cierto? Pero entonces en ese momento era muy importante que fuera gente que no fueran las mismas caras de siempre, como dices tú, si bien algunos se colaron, llamémosle, ¿no? Pero, a ver, los que no eran en ese momento partícipes de partidos políticos, no eran rostros conocidos, igual se agruparon en ciertos partidos políticos, ya sea que se formaron en ese momento o que se sumaron a algunos ya conocidos. ¿Qué visión tienes tú de ese punto en particular? Bueno, yo creo que era lo esperable y lo normal, la verdad. En el sentido de que cuando estamos en presencia de un órgano colegiado con tantas personas integrándolo, ¿cierto? Acuérdense que originalmente esto estaba integrado por 155 personas, es imposible que alguien individualmente pueda construir
acuerdos adecuados, ¿cierto? Acuerdos para tratar de defender ciertas ideas, ciertos principios que consideran adecuados, en este caso, de plasmar en el texto constitucional que se iba a proponer, ¿cierto? Entonces, innatamente, digamos, el manejo de una política interna obliga a tratar de generar alianzas. Y esas alianzas pueden ser más formales, como por ejemplo crear bancadas, que fue lo que pasó, ¿cierto? En la convención le llamaban colectivos, pero en el fondo seguían la misma lógica de las bancadas que nosotros conocemos en el Congreso Nacional, ¿cierto? Y que existen en todos los congresos del mundo, es lo más normal del mundo, por eso era lo esperable. Ahora, esas bancadas que tenían ciertas ideas más o menos comunes, en algunos casos representaban a partidos políticos tradicionales, ¿cierto? Porque estaba la bancada del colectivo socialista, estaba la bancada del Frente Amplio, que son más o menos identificables con partidos políticos fuera de la Convención Constitucional, pero también habían bancadas que se crearon ad hoc, ¿cierto? Como la bancada de la Lista del Pueblo, que después se transformó en Pueblo Constituyente, o la bancada de independientes no neutrales, ¿cierto? Que no eran partidos que nosotros conocíamos dentro de nuestro espectro normal del día a día, y de hecho creo que ni siquiera se han pensado en configurar como partidos después de la convención, pero que dentro de la convención se actuaron como tal, ¿cierto? Y trataron de actuar más o menos unidos y presentando puntos en común. Eso obligaba a que los distintos colectivos después tuviesen que tratar de conversar entre ellos. Y ahí es donde se generaban las lógicas más o menos tradicionales de la política colectiva, ¿cierto? Lo que se suele denominar las cocinas, ¿no? Ahí es donde se empiezan a alinear entre aquellos colectivos que tienen más o menos afinidad para tratar de conseguir. Hay que recordar que para lograr que una norma constitucional que a uno le gustase entrara realmente al texto había que conseguir un quórum de 2/3 y construir ese acuerdo para alcanzar los 103 votos, que era lo que le exigía el reglamento y la propuesta, digamos, la reforma constitucional habilitante, no era algo tan fácil, ¿cierto? Y eso obligaba a generar estos vínculos más o menos constantes, ¿no? Sí, ahora yo ahí tengo, bueno, debe ser que yo soy independiente y a lo mejor por eso lo soy. Y es porque, a ver, si de repente en alguna cosa yo puedo estar de acuerdo contigo, por ejemplo, y voy a votar a favor de tu idea porque yo tengo la misma, pero de repente puede ser que tú tengas otra sobre otro tema en el que yo no estoy de acuerdo. Y sin embargo, estos colectivos, estos votan en forma agrupada. Eso es lo que yo creo que a la gran ciudadanía, al común de los mortales, nos llama la atención. Incluso nos llamaba la atención que había de repente normas que iban al pleno y en el pleno ellos mismos votaban en contra. O sea, ahí hay unas contradicciones, no sé, ¿eso es normal que suceda? Uno podría decir que sí, en determinados colectivos, ¿cierto? Hay colectivos que debiesen actuar de forma más alineada dentro de sus integrantes, sobre todo aquellos que representan partidos tradicionales. Y por eso si uno mira más o menos la votación de los integrantes del colectivo socialista o del colectivo del Partido Comunista, uno va a ver que ellos casi siempre votaban iguales, ¿cierto? Casi siempre votaban iguales. Pero hay otros colectivos como los que se formaron ad hoc en esta convención, por ejemplo el de independientes no neutrales, que trataba de actuar más o menos alineado, pero llegaban algunas votaciones y uno podía ver que se dividían mitad y mitad. Entonces, claro, ahí ellos estaban empezando a tratar de crear un colectivo como los otros, pero en estricto sentido era una agrupación de independientes que trató de hacer fuerza común, pero no se amarraba a una idea de mandato de partido, así como tradicionalmente las entendemos. Entonces tenían un grado más de libertad de acción los integrantes de ese colectivo que lo normal. Y eso también es normal, ¿cierto? El tema de los independientes dentro de un trabajo como el que se da dentro del Congreso Nacional o en el que se dio en la Convención Constitucional es complejo de entender porque los independientes pueden tener un poder cuando su voto representa algo relevante, ¿cierto? Cuando puede inclinar la balanza en uno u otro sector, ¿cierto? Y eso les permite a ellos ser en sí mismo un centro de interés para los otros colectivos. Pero cuando uno tiene que alcanzar 103 votos, claro, el independiente diluye un poco su poder si es que no se agrupa, puesto que su posibilidad de negociar y de tratar de poner puntos sobre la mesa se hace un poco más débil, justamente porque él solo tendría que convencer a 102 personas y eso lo hace muy, muy difícil, ¿no? Lo hace cuesta arriba.
Entonces, por eso se da esta dinámica de grupo. Pero hubieron, como les digo, colectivos como el colectivo del Apruebo, en donde estaba Fuad Chaín, por ejemplo, que eran varios también independientes integrándolo, como el profesor Agustín Esquella, por ejemplo, que también tenían este grado de libertad de acción, y también uno puede ver que no votaban tan alineados como los otros colectivos, como ocurrió con el colectivo de la UDI o con el colectivo del Partido Comunista, por ejemplo. Sí, ahora veamos un poquito, vámonos, acerquémonos un poco al 4 de septiembre. Se supone que ahí es votación obligatoria, por lo tanto debería subir la cantidad de personas, no sé si todos, porque no, mucha No, gente simplemente va a decidir que no, nomás, que no va a ir, que no le interesa, que no puede, que etcétera. Va a tratar de encontrar las mil y una excusas para no participar. Pero se supone que va a subir la cantidad, la población votante. Eso va a hacer que, a ver, yo supongo que la balanza se a inclinar para un lado o para el otro, no tenemos muy claro quiénes son los que... Y ahí han aparecido varias cosas. Por una parte, el tema del voto a los presos, y por otro lado, el voto a las personas de mayor edad. ¿Tú qué me podrías decir? ¿Qué le podrías decir a la gente si es verdad o no? ¿O esa forma parte de las fake news que andan por todos lados volando? A ver, hay varias cosas que decir sobre esto, porque hace tiempo que no teníamos una votación obligatoria y hay que recordar cuál es la dinámica de ese tipo de elección. Primero hay que decir que, como el nombre lo dice, no es voluntario, ¿cierto? Tiene aparejada una sanción en el caso que una persona no vaya, una sanción económica, digamos, le van a poner una multa que la Tesorería de la República va a perseguir, salvo que uno justifique adecuadamente ante el CERVEL oportunamente que no puede cumplir con la obligación. Por ejemplo, por estar, si no me equivoco, más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, o estar con una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas causales calificadas para poder justificar si no votar. Y eso nos cambia el espectro político inmediatamente, porque las últimas elecciones, el nivel de participación había sido, entre comillas, relativamente bajo, ¿cierto? En algunas votaciones habíamos alcanzado la mitad del padrón, pero por lo menos hay un 48% de votantes que no han votado en el último tiempo. Entonces no sabemos, o ha sido muy difícil ponderar cómo ellos votarían. Algunos dicen que los mayores debieran ser más conservadores y por ende votar rechazo, pero hay estudios que demuestran lo contrario. Y al revés, algunos dirían que los jóvenes son más progresistas y debieran votar a prueba, pero también hay estudios que demuestran lo contrario. Entonces, la verdad, estamos en una situación bastante incierta y yo creo que esta votación nos va a sorprender en uno u otro sentido justamente por eso, porque hay un factor de indeterminación inherente que no teníamos en votaciones anteriores, en donde al haber un voto voluntario era mucho más fácil de, podríamos decir, evaluar, ¿cierto? De encuestar. Ahora, sobre lo que preguntas, Miriam, sí, tenemos algunas cosas interesantes que resolver. Digamos, respecto de las personas mayores de edad, efectivamente a ellas también les aplica el voto obligatorio. Entonces ellas no están excusadas por razón de la simple edad de ir a votar, salvo que se puedan excusar por alguna razón de enfermedad. Eso sí sería aceptable, ¿cierto? Una persona que no pueda desplazarse con facilidad al lugar de votación, estoy inventando, ¿cierto? Porque se encuentra en este momento postrada o algo en este sentido, obviamente va a estar excusada, tiene que hacer el trámite de explicarle a la autoridad electoral que no puede ir por eso, pero no tendría ese inconveniente. Ahora, esa razón no es solamente para las personas mayores, ¿cierto? También una persona joven que se encuentra en una situación de enfermedad de esa entidad también estaría justificada, porque ahí lo que se justifica es la imposibilidad, ¿cierto? En el caso de los presos tenemos ahí una situación especial, ¿cierto? Nuestro sistema actual nos señala que las personas pierden el derecho a voto cuando son condenadas a una pena de prisión, una pena aflictiva, que en el fondo son aquellas personas que son condenadas por más de 3 años y un día, ¿cierto? Esas personas pierden el derecho a voto, pero en Chile, las votaciones pasadas y esta votación, las personas que han sido condenadas por menos de eso sí tienen su derecho a voto. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que nunca se han creado los mecanismos adecuados para que el servicio electoral vaya a las cárceles a recopilar esa votación, ¿cierto? Entonces ahí se genera una cosa extraña, porque son personas que, teniendo el derecho a votar, por ejemplo, una persona que está en investigación y se encuentra en prisión preventiva, que no ha sido ni siquiera condenada culpable, pero que está encerrada por la investigación,
claro, no podría ejercer un derecho, y esto es grave en el sentido de entender que el voto es un derecho fundamental, ¿cierto? Y los derechos fundamentales debieran poder ser ejercidos por todas las personas, salvo que una pena, en este caso una sentencia condenatoria, te prive de ese derecho, ya sea la libertad o ya sea la votación. Es grave en ese sentido, pero en el fondo es un impedimento material que el CERVEL no ha podido resolver adecuadamente en las votaciones anteriores, y ahora existirían ciertos impulsos de nuestra clase política o de un sector de nuestra clase política para tratar de que el CERVEL en esta votación sí logre superar esos obstáculos más bien materiales para que ellos puedan votar. Pero en estricto sentido la Constitución actual sí les entrega el derecho a voto, no tienen un impedimento legal, salvo que hayan sido condenados por 3 años y un día a lo menos. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Por eso ese en tema entonces tendrían que hacer un cambio de domicilio en este momento para que el CERVEL pudiera ir allá a hacer estas mesas especiales. Y lo otro, ¿qué pasa con los que están con reclusión en casa? No pueden salir, ¿no? Bueno, claro, ellos también en estricto sentido podrían tener el ejercicio del derecho a voto, pero no pueden salir. Entonces, Claro. claro, se da la misma circunstancia. En estricto sentido, si uno pensara en un estado perfecto, ¿cierto? Lo correcto sería que el CERVEL fuera a su domicilio o entregara alguna herramienta, pero sabemos que eso es relativamente imposible, ¿cierto? El CERVEL ya está ese día colapsado, ¿cierto? Tiene sus funcionarios desplegados por todo el país, es imposible poder hacer una gestión como esa, y claro, esas personas probablemente no van a poder votar, pero no porque no tengan el derecho a votar, sino porque simplemente no hay cómo recibirles el voto. Oye, para ir bajando cada vez más, ir a las cosas en concreto. Al principio hablábamos que la gente que se juntó en esta marcha multitudinaria pedía más pensiones, mejor seguridad, salud digna, educación digna. Cuéntame así a grandes rasgos, ¿cómo quedó, por ejemplo, el tema pensiones? Bueno, el sistema de pensiones en la propuesta constitucional crea como un derecho que va a ser establecido por la ley. En el fondo, la Constitución trata de dejar más o menos abierto el sistema de pensiones que se va a instalar. En el fondo, no declara inconstitucional el que actualmente tenemos. Podríamos seguir con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, pero lo que sí hace es reconocer el tridente o el sistema tripartito de aportes para la creación de nuestras pensiones, obligando tanto al Estado, al trabajador y al empleador para aportar en esa cotización, cosa de, a través de eso, ir creando el fondo que el trabajador va a utilizar cuando se jubile. Entonces, aquí hay una muestra de que la Convención Constitucional no logró tener una postura completa respecto a un tema, y eso se debe dar porque probablemente había un grupo de convencionales que quería un sistema de reparto, había otro grupo de convencionales que quería un sistema de capitalización como el que tenemos hoy en día, habían otros que querían algunos sistemas mixtos y no lograron llegar a un acuerdo para definir constitucionalmente cuál sistema implementar, y cuando no llegan a acuerdo decidieron entregar esa decisión al Congreso del futuro, por así decirlo. Si nosotros le sumamos a eso que existe una norma en la propuesta de constitución que mantiene vigentes las leyes, nosotros debiéramos considerar más o menos razonablemente que el sistema se va a mantener igual, salvo que el Congreso Nacional en el futuro decida hacer un cambio. Y ahí sí hay algo relevante, ahí hay algo que tal vez algunos incluso pueden considerar hasta peligroso, que es que el Congreso Nacional va a cambiar los quórums de conversación. Entonces, esta materia hoy en día cuesta de cambiar porque requiere que el Congreso alcance unas mayorías, unas supramayorías, como se les conoce, que alcance acuerdos más robustos, pero la propuesta de nueva Constitución permitiría que esta discusión se realice en base a leyes simples, y eso significa simplemente la mayoría de las personas que concurran los días correspondientes a la votación. Entonces, incluso se podría hablar de un cambio de pensiones con menos de la votación del 50% de nuestros parlamentarios. Ahora, eso es poniéndonos también en un caso de que nuestros parlamentarios no vayan a hacer su pega, y nosotros esperamos que vayan al Congreso los días que corresponde que vayan, ¿cierto? Pero en el peor de los casos, claro, podría ocurrir una circunstancia así, y eso puede tener un grado de complejidad si es que la discusión no se realiza de manera democrática como nosotros
pensándonos en un país serio, ¿cierto?, responsable, nos gustaría observar, ¿cierto? No es un tema baladí como nosotros administramos las pensiones, es un tema súper complejo de resolver. De hecho, hay profesores que plantean que a nivel mundial todavía no se logra crear un sistema realmente adecuado para resolver esto y todavía estamos como experimentando cuál nos funciona mejor. Hay algunos que evidentemente ya demostraron funcionar mal, ¿cierto? Pero todavía estamos con problemas. Si uno mira cómo son las pensiones en Europa, vamos a ver que los países, hasta los más desarrollados, tienen problemas para tratar de solventar el gasto fiscal que implica cualquier tipo de sistema. Esto es casi transversal, ¿cierto? Entonces es una discusión que sí o sí nosotros debiéramos tomar como sociedad y por ende debiéramos esperar que el Congreso y nuestro presidente de la República logren dialogar de cara al país, proponiendo sus ideas, tratando de llegar al mejor acuerdo posible. Lo que sí hace la nueva Constitución al reducir los quórum es que hace que esta discusión sea más directa, ¿cierto? Sea más pronta de enfrentar. En el fondo, que se expongan ideas de fondo y puedan ir votando para ir resolviendo las dudas y los problemas que actualmente la ciudadanía siente que tienen las pensiones, porque pareciera ser más o menos uniforme, o pareciera ser una crítica más o menos uniforme el de las pensiones, ¿cierto? De que son bajas, que hay personas que derechamente no tienen y viven solamente con una pensión subsidiada por el Estado, ¿cierto? Y que básicamente no alcanza a cumplir los estándares de dignidad que cualquier persona querría cuando está en los últimos años de su vida, ¿cierto? Después de haber trabajado toda una vida. Entonces pareciera ser que esa crítica es más o menos transversal y debiera ser resuelta por nuestro Congreso Nacional. Entonces la convención acá dejó abierto el tema, por así decirlo. Perfecto. ¿Y ahora, qué pasa? Fijó. Sí, No, sí. perdón, y que se me olvidaba decir que de todas formas fijó algunos principios, ¿cierto? La Constitución actual establece la necesidad de crear el sistema y establece la posibilidad de tener prestadores privados y públicos, sobre todo privados, ¿cierto? Que son los que nosotros conocemos como la Asociación de Fondos de Pensiones, y la nueva Constitución sí crea algunos pilares mínimos como el principio de solidaridad, tratando de que el Estado tenga un rol de participación mucho más directo, etcétera. Pero había cosas que ya estaban incluidas, el tema de la solidaridad, de los pilares, del pilar solidario y todo eso, que fueron en base a Exacto, reformas posteriores, ¿no? Tengo entendido. exacto, tal Oye, y cual. respecto de la educación, ¿cómo queda? Bueno, la educación, ahí hay un cambio mucho más sustantivo porque se crea ya una prioridad por mejorar la educación pública. La convención sí logró acuerdos en el sentido de darle importancia a la educación pública y por ende le dedica artículos directamente a la educación pública, ¿cierto? Trata de crear un sistema nacional de educación, trata de crear principios sobre los cuales debe establecerse la educación en nuestro país, trata de incluso establecer exigencias de educación, ¿cierto? Como la educación integral, como la educación sexual, como distintos factores de educación que en nuestra Constitución actual no los contemplaba. Contempla de todas formas la libertad de enseñanza y plantea la libertad de privados de establecer colegios, pero subordina esos colegios a determinados principios también públicos, ¿cierto? Entonces, claro, podríamos decir que parte de la base del sistema actual, pero poniéndole mucho énfasis a la parte pública del sistema actual y rodeando todo esto de un ala de principios mínimos sobre los cuales construir la educación del futuro, por así decirlo. Ahí En hay un buenas cambio un cuentas, poco más sustantivo. claro, en buenas cuentas supedita la educación, por ejemplo, privada, a estos principios que tendrían Claro. que ser como universales, ¿no? Claro, y ahí hay una pregunta que la convención nos hace a nosotros como sociedad, ¿cierto? Si estamos de acuerdo con esos principios para que sean los pilares de todo tipo de educación, ¿cierto? Tanto la Claro, pública como privada. Y claro. una vez estando sobre esos pilares, claro, ahí la educación privada podría añadirle otros principios. Por eso la convención no prohibiría, por ejemplo, la existencia de un colegio alemán o de un colegio católico o de un colegio incluso mapuche, si lo vemos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿cierto? Siempre y cuando lo que ellos añaden sea una añadidura de los principios ya basales. Claro, exacto. Sí, eso es importante remarcarlo, digamos. Tú dices, claro, da la posibilidad de que pueda haber colegios específicos, ¿no? De algunos, no sé, razas o de algunos con determinados principios
pero supeditado a lo que marca lo de la educación pública. Y respecto de la salud, Claro. súper cortito porque se nos termina el tiempo, ¿cómo queda el Bueno, tema de la salud? Bueno, lo ocurre un poco parecido a lo que pasa con educación, ¿cierto? También hay un incentivo a la educación pública y se trata de potenciar esta idea de el renglón universal, ¿cierto? De que todos tengamos un primer acercamiento a los sistemas de salud más o menos igualitario y sobre eso ir construyendo los distintos mecanismos sobre todo de asegurar el financiamiento respecto de los planes de salud que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Entonces, claro, la convención aquí nuevamente no distingue o no prohíbe desde ya la existencia, por ejemplo, de un sistema privado de salud, como financiado por ISAPRES, ¿cierto? No lo prohíbe, pero sí le pone también unos principios que lo hacen difícil de entender en los mismos términos que los conocemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, probablemente de seguir existiendo la ISAPRES van a tener que cambiar su forma de actuación, la forma en que se relaciona con los sistemas públicos de salud, y lo mismo pasaría con las clínicas, ¿cierto? Que tendrían que también adecuar su funcionamiento. No se excluyen, pero tampoco se mantienen igual. Ahí hay una situación como intermedia. Traté de hacer súper express. Sí, pero es que además hay otra cosa, todo esto tiene que pasar por las normativas, por los reglamentos que van a tener que armarse después, pero hay una Exacto. base que es la que te mandata, ¿no? De alguna manera, Sí. tú después no puedes hacer una ley que contradiga el tema de la Constitución, entonces pasa a ser Exactamente. inconstitucional, ¿no? La ley que se Exactamente. armara después. Así que ahí hay varias cosas que la gente tendría que saber muy bien informarse para saber y votar informado. Oye, y por último, Sí. a ver, hace muy poquitos días el presidente de la República dijo que llegado el caso de ganar el rechazo, habría que llamar a una nueva convención constitucional que armara esto. ¿Es tan así o eso no está normado, no fue lo que se firmó? No, eso no está normado. Lo que está normado es que el proceso termina con la votación del 4 de septiembre, perdón. Ahí termina lo que está regulado en la Constitución actual. Si llega a ganar el apruebo, está regulado de que la nueva Constitución entra en vigor y ahí se empiezan a aplicar las nuevas reglas, ¿cierto? Si gana el rechazo, no hay una alternativa y ahí nuestra clase política es la que debe empezar a negociar nuevamente. Y ahí tenemos dos caminos, ¿cierto? La que plantea el presidente de la República de entender que hay que reiniciar todo y partir de cero, y la que plantean algunos miembros de la Cámara de Diputados y del Senado de volver a conversar, tal vez reformar la Constitución actual reduciendo los quórum, o tal vez llamar a un comité de expertos que proponga una nueva propuesta, o incluso algunos profesores han llamado a retomar la conversación respecto del proyecto de la presidenta Bachelet. Tenemos 4 caminos o 5 caminos abiertos si es que gana el rechazo, ¿cierto? Pero ahí va a depender un poco de nuestra clase política, porque en la actualidad pareciera no haber una clara directriz, ¿cierto? Como que cada uno quisiera seguir su propio camino y la verdad es que ninguna de esas alternativas es viable por sí sola. Requiere de un acuerdo transversal nuevamente. Oye, y en ese caso, ¿no habría sido mejor haber puesto al tiro en una segunda papeleta como para haber resuelto un poco? Porque si no va a haber que volver a llamar a lo mejor a otro plebiscito y van a ser nuevos recursos y nuevos gastos y nuevos días para esto. ¿No habría sido mejor, según tu opinión? Yo creo que sí, yo me imagino que los expertos que redactaron las reglas que se siguieron después para el cambio nunca se pusieron en el escenario de que tal vez esto iba a tener una eventual posibilidad de ganar el rechazo, tal vez siempre pensaron que con esto o se decidía por la nueva constitución o se mantenía la vieja, pero no se generaba esta situación media intermedia en donde no queremos ninguna de las dos, ¿cierto? Eso Claro. yo creo que no lo imaginaron y claro, ahora tal vez hubiera sido bueno tenerlo, pero bueno, las reglas son las que están escritas y ahora corresponde a nuestros políticos, tanto al presidente como al Congreso, tratar de buscar un acuerdo que nos logre solucionar el problema constitucional si es que gana la opción rechazo. Como les decía, si gana el apruebo, hay todo este problema, pasa a ser simple conversación porque el camino ya ahí sí está más o menos claro. Se aplica la nueva carta y tenemos que tratar de implementarla entre todos. Claro. Muchas gracias, Gaspar, por haber estado hoy día con nosotros. No, un gusto, miren, yo feliz de poder compartir con ustedes unos minutitos.
Oye, pero de todas maneras, yo creo que nos has aclarado bastante la situación. Conversamos con Gaspar Jenkins, abogado, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y magíster en Derecho Regulatorio, sobre todo esto que se nos viene el 4 de septiembre. ¿Qué va a pasar el 5? ¿Vamos a volver a estar más divididos? ¿Nos vamos a unir realmente con respecto de, el resultado? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.